estamos al aire, Juanma. Muy bien, pues nada. Buenos días a todos. Aquí ya son las últimas horas de la tarde, así que bueno, espero que disfrutéis con la charla y que sobre todo os dé muchas pilas de cara a vuestra vida profesional. Voy a tratar de explicaros poco a poco detalles, cosas que los 25 años que llevo ya metido en esto y por cuenta propia, bueno, pues intentar ayudar y contar anécdotas y cosas para que os pueda servir como ejemplo, que os pueda motivar y que os pueda animar e ilusionar para que no... para seguir con esta estupenda carrera que tenemos una suerte inmensa de poder pertenecer al mundo del diseño, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es como si estás a gusto trabajando, no trabajas, ¿no? Es como llevar un hobby que te ha gustado siempre hacer al mundo del trabajo, es como que no te cuesta... no lo ves como un trabajo, sino que lo ves día a día como una ilusión en la que estás deseando entrar en el estudio y poder trabajar para tus clientes. Entonces, si queréis, empezamos un poquito con las imágenes de la presentación. Vamos a ver, que no lo veo por aquí. A ver. Aquí estamos. Ahí está, ¿no? Lo veis todos bien, me imagino. Tiene que ver, a ver, que no está en la primera. Vamos a ver, ahí. Bueno, pues mira, os voy a dar una charla sobre packaging, sobre labeling, diseño de etiquetas también. Y bueno, creo que es algo muy importante el tener, o sea, hoy en día el packaging de producto, desde hace unos años para aquí, se ha multiplicado exponencialmente su importancia. En todo el mundo pues se han multiplicado por 1000 los microproductores, tanto de vinos, de productos agroalimentarios, bebidas espirituosas. Entonces, hoy por hoy el diseño del packaging es de los mundos más complejos dentro de las disciplinas más complejas dentro del diseño gráfico, que quizás requieren más conocimientos técnicos. ¿Por qué valor a primera vista? Pues porque realmente el packaging aporta desde el primer microsegundo que ves un producto, ya te está transmitiendo, te está comunicando bien a través del color, de la tipografía, del propio naming, incluso una ilustración que la acompañe, etcétera, etcétera. Voy a ir pasando un poco la presentación sobre mí. Bueno, es un poco lo que veis ahí, es un texto a modo literario de mi filosofía, siempre vinculada al diseño y, bueno, dando pistas de lo amante que soy de las tipografías. Me parece que un buen diseñador siempre tiene que tener un buen manejo o un excelente manejo de las tipografías. Mi vida, bueno, pues mi vida profesional, yo estudié Bellas Artes, soy licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y luego pues hice la especialidad de diseño gráfico y audiovisuales, pero ya desde nada más acabar, pues me forjé profesionalmente en agencias de publicidad y estudios de diseño gráfico de Madrid, principalmente, trabajando pues para multinacionales, para marcas. La primera experiencia que tuve era con sede en Madrid y en Bogotá. Era pues, una agencia de publicidad, diseño, que hacíamos cosas para ambos países. Y bueno, pues más adelante, digamos, ya me convertí en freelance, seguí colaborando bien, incorporándome a departamentos de marketing de empresas o bien por mi cuenta desde mi propio estudio en el noroeste de España, que es donde vivo, pues trabajar a distancia pues para un radio de
pongamos 500 kilómetros alrededor, ¿no? Y, bueno, pues en esa tesitura llevo desde el año 98, he cumplido ahora 22 años por mi cuenta, y bueno, pues al final te tienes que hacer a uno mismo, ¿no? Daría para otra charla el explicar a un diseñador, un recién, como decís vosotros, egresado, explicarle por qué es importantísimo convertirse también en empresario. No nos queda otra. Es muy bonito el mundo del diseño, el mundo del artisteo es muy, muy molón, pero hay que tener conocimientos y prácticas empresariales, ¿vale? Entonces, bueno, finalmente me instalé en mi ciudad de origen, en Ponferrada, en pleno Camino de Santiago. No sé si habéis hecho el camino alguna vez. Y, bueno, pues, como os comenté, de 22 años. ¿Y por qué la razón de dejar Madrid? Pues porque me gusta, me mola el slow design. Es decir, en Madrid teníamos un problema y era poquito que nos daban unos plazos tan cortos para hacer los trabajos que a veces era, bueno, pues se resentía la calidad del trabajo, ¿no? En general, en Madrid, Barcelona, en las grandes ciudades en España, los polos industriales, los plazos que te dan para el trabajo son, vamos, de hacer noches y noches. Y yo quería hacer algo más trabajado, más mimado, más... tomar el control del tiempo más que someterme a su tiranía, ¿vale? Entonces es un poquito, desde que estoy trabajando por mi cuenta, trato con mucho más mimo los trabajos y por lo tanto al final acaban con una mayor calidad, ¿vale? ¿Me oís bien? Me imagino, ¿no? Bueno, pues comenzamos. Como os he dicho antes, el diseño de etiquetas, labeling o incluso de packaging es muy técnico, exige muchas disciplinas y exige tener en cuenta muchos polos diferentes, es poliédrico a la hora de determinar el diseño y el proyecto que vamos a realizar. Donde está la sala de máquinas, que en el cerebro del creativo, en esa sala de máquinas tenéis que tener en cuenta tanto el estudio del mercado, del producto, estudiar a la competencia, tener en cuenta siempre las tendencias de consumo para, si nos da el cliente el briefing, poderlo crear vosotros. Yo, en mi experiencia y al vivir en periferia de Madrid y de grandes ciudades, casi siempre me acabo haciendo yo el propio briefing, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo mi propio modelo y mi propia estructura pues, para poder realizarlo, porque un buen briefing al final siempre desemboca en un gran trabajo, o en un trabajo que sea eficiente de cara al cliente, ¿vale? Vale, entonces, a partir de ese briefing, que tú tengas una composición de lugar de todas estas piezas, de todas estas caras que os he comentado, es trazar la estrategia de diseño, de donde surge el concepto. El concepto lleva al diseño, el estilo y después del estilo tener en cuenta los acabados. Los acabados en el diseño de etiquetas es súper, súper importante. Tenéis que tener muy buenos conocimientos del tipo de papeles, tipo de efectos, acabados. Estamos hablando de embossing, debossing, bueno, troqueles, stamping, hot foil, etc. Entonces, todas estas cosas dan una cantidad de opciones creativas que, unido al propio estilo, al propio dibujo que vayáis a realizar, unido al tratamiento tipográfico y unido a los troqueles, pues nos puede conformar, si es necesario, un trabajo espectacular. Vale. Bueno, pues básicamente nos enfrentamos en el entendimiento de nuestro entorno. Es un cálculo un poquito de cómo funcionaría en un lineal de compra en un supermercado la elección por parte de un consumidor del producto que está en la estantería. Primero hay que captar sus miradas, ¿no? Yo pongo aquí esta imagen que creo que lo capta bastante bien, porque son 3 estados previos a
la seducción, ¿vale? Primero es mirar. La RAE, la Real Academia Española de la Lengua, dice que mirar es percibir algo material por medio del sentido de la vista. Vale, eso no nos llega. El siguiente estado es ver, observar, mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. Ahí ya pasamos a ese estado. Si conseguimos llamar esa atención, vamos por el buen camino. El tercer estado es percibir. Percibir ya es adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Lo que os comenté, la tipografía, el color, incluso tocar el papel de la etiqueta. No sé si vosotros, como amantes del diseño, yo me paso, no voy a decir horas, pero me puedo pasar 15, 20 minutos o media hora en las estanterías de los supermercados, en el apartado de bodegas, para ver las etiquetas de los vinos. Me encanta. Bueno, pues después de estos tres estados, si hemos conseguido llegar a percibir, seducir nos va a ser mucho más fácil, ¿no? Es como que les entra el deseo, de forma, bueno, pues como he escrito un poquito, como una música que llega al oído del otro de manera suave, algo subliminal, sin querer, pero que se te mete internamente, ¿no? Y no, o sea, es una cosa que es complicado de conseguir. Imaginaos, entre 100, 200 marcas o botellas de vino, imaginaros que se fijen solo en una o en un rango de 5, por ejemplo, ¿vale? La seducción se dirige a la parte siempre emocional, nunca a la parte racional, ¿vale? Entonces, es la parte emocional al final quien dictamina y quien sentencia la compra. Somos así, siempre hemos sido así, siempre el ser humano es algo que nos encanta que nos emocione, ¿no? Y emocionar es, según el significado, un poquito con tags, con palabras, pues eso, ilusión, sorprenderte, divertirte, diferentes estados, ¿no? Todo eso provoca que lo que estás viendo en la etiqueta cree vínculos, de alguna manera, con el consumidor. Es decir, nos solemos identificar con cosas que vemos y cuando, digamos que son, como diría yo, de nuestro palo, que son cercanas a nosotros en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, nos acabamos identificando con esas marcas. Todos conocemos muchos casos de ello. Os voy a dar 5 tips sobre consejos, 5 consejos sobre un poquito cosas que no se deben ni que se deben hacer en el diseño de etiquetas, ¿vale? Lo peor que puede haber, evidentemente, es la indiferencia. ¿Qué pasa? Que hay muchas tendencias de diseño, incluso dentro del mundo del vino, de las bodegas, hay una tradición o una tendencia al clasicismo, con letras, tipografías script, como caligráficas, etiquetas muy limpitas, muy limpias, blancas, normalmente fondo blanco, con un buen papel. Y luego, por el contrario, pues hay otras tendencias en las que son diseños más locos, dependiendo un poquito, bueno, pues de la filosofía del vino, de la bodega. Ahí hay un ecosistema brutal dentro del mundo de los enólogos, de la enología y de las bodegas, ¿vale? Entonces, bueno, principalmente que sepáis que suelen convivir estilos clásicos de etiquetas, principalmente de bodegas clásicas que llevan muchos años, muchas generaciones produciendo vino y que son conocidos incluso internacionalmente. Y luego las bodegas nuevas o enólogos un poquito más recién licenciados, que suelen, para llamar la atención de sus vinos, sus bodegas nuevas y posicionarlas ya en un mercado que se les conozca, suelen hacer cosas más atrevidas en cuanto a vino y en cuanto a al diseño de la etiqueta. Entonces, en ese sentido, influye mucho la estrategia que tenga la bodega, influye mucho el naming de producto. Habrá nombres de vinos, que Viña Femita, pues no te dirá mucha cosa, pero puedes ir hacia otro nombre, pues no sé,
deseo, por ejemplo, donde te permite crear un universo estético acerca de ese vino, con ese nombre. O sea, estoy poniendo un ejemplo simplemente, ¿vale? Bueno, pues otro tip, otro consejo. Evidentemente, lo que os comenté un poco al principio, el envase, ya el packaging, el labeling, las dos cosas, pero sobre todo aquí quizás más el packaging, ¿no? Bueno, dentro del diseño de los vinos, cada vez está cobrando más importancia, aparte de la propia etiqueta, la estuchería que acompaña al vino, al propio vino, o bien sea un estuche de una botella individual o bien en grupo de 2, 4 o 6 botellas. Luego os voy a enseñar un ejemplo que diseñé hace unos años que creo que os puede interesar. Entonces, esto sirve que el packaging, la estuchería también cada vez hay que sorprender más al consumidor, ¿no? Es un valor más añadido todavía, aparte del lujo de una buena etiqueta, el lujo de un buen estuche que como contenedor de esa botella, ¿no? A la hora pues de regalo, incluso de venderla. Cada vez es más importante. Entonces, en ese ecosistema de diseño se reflejan todas las características, toda la filosofía del producto y de la empresa que lo fabrica. Cada vez es más común ver todo este tipo de expectativas, de crear expectativas también en todos los contenedores del producto. Vale. Bueno, una serie de números, de cifras, de estadísticas en la que, si no lo sabíais, bueno, pues tenemos, bueno, como veis, el 70-85% de las tomas de decisiones de compra en vino se producen directamente en el lineal de compra. Bueno, es algo que invita a pensar que realmente una etiqueta que llame la atención en diseño, pues tiene muchas más posibilidades de fijarse en ella que no otra que sea más sosa, ¿no? O más indiferente, como vimos en el primer tip. Y luego, bueno, pues 10 segundos. Normalmente suelen ser menos. O sea, en 3 segundos, si no se ha fijado en tu producto, puedes pensarlo peor. Bueno, normalmente son 9-10 segundos en los que examina toda la información tanto de la marca de diseño como la información técnica que acompaña el producto. Y en esos 10 segundos decide el consumidor si quiere o no quiere ese producto, comprarlo. Otro tip, otro consejo. Esto es muy bueno porque además no es mío, me lo dijo un gran diseñador también de etiquetas de Barcelona, que tuve hace años la oportunidad de hablar con él. Y realmente el mundo del vino lo podemos ver de muchas maneras, pero normalmente siempre se ha visto como muy elitista, muy técnico, muy, como decimos en España, como muy pijo, como gente muy elitista, ¿no? Hablar de vinos y tal. Y realmente yo cuando me planteo el diseño de una etiqueta me planteo en el 95 o 99% de las personas que no tienen ni idea de vino, que son los que realmente consumen ese vino o tienen posibilidades de consumirlo. Entonces, estamos destacando aquí que hay dos clases de consumidores, los que no entienden de vino, que os comento, os repito, que es el 90-95% más o menos, y luego 99%, y luego los que entienden de vino. La diferencia es muy notable, ¿no? Esto se conecta con lo que hablamos antes del tipo de etiqueta, más clásica o más innovadora. El consumidor que no entiende de vino basa su compra en atributos extrínsecos del producto, es decir, el diseño de la etiqueta, el nombre de la marca, básicamente también porque ha escuchado a algún influencer, a algún bloguero, a algún prescriptor que le ha hablado bien de ese vino y bueno, pues no tiene muchos conocimientos, pero bueno, un poco suele hacer o suele tener el criterio formado por otras personas, ¿vale? La elección, entonces, tiene mucho que ver con el precio, la marca, el origen del vino, pero
atiende muy mucho a la etiqueta más bonita. Es decir, he comprado este vino pues porque me ha parecido bonita la etiqueta. El consumidor que entiende de vino es totalmente diferente. Las elige con criterio propio, porque evidentemente tiene una experiencia ya de saber, bueno, pues, en el mundo del vino y lo compra por las cualidades intrínsecas del propio vino, es decir, la añada, el tipo de uva, la denominación de origen. Suelen ser fans de determinadas marcas y añadas, de vinos clásicos y de bodegueros un poco estrellas, que también los hay en el mundo del vino. Por último, el último consejo es que detrás de una buena marca tiene que haber una buena historia. Detrás de una buena etiqueta de vino también tiene que haber una buena historia que conecte con el consumidor. Es fundamental y creo que es la forma más empática de poder atraer al consumidor sobre el producto. ¿Vale? Y sin más, bueno, os voy a ir pasando ya, vamos a empezar a ver ejemplos de proyectos que he realizado en los últimos años. Y entonces empezamos con este mismo, ¿vale? Bueno, estoy leyendo un poquito los mensajes, os leo. Bueno, pues mira, este es un proyecto de los primeros casos de éxito que tuvimos, que la verdad fue una gamberrada de etiqueta, vamos, irreverente, pero bueno, el cliente quería hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, es un cliente que lleva toda la vida haciendo vino de Rioja, su familia, en diferentes partes de España. Es de las familias más conocidas en el mundo de productores de vino. Y luego, bueno, pues están asentados también en la zona Bierzo, donde pertenece Ponferrada, en el noroeste de España, que es una de las zonas más importantes de vino en los últimos años, ¿no? Como alternativas a Rioja, Ribera del Duero, que quizás sean las marcas más conocidas de España, o sea, las denominaciones de origen, perdón. Bueno, pues nos estamos posicionando un poquito ahí en el mercado ya pues, como una alternativa seria a todas estas uvas y denominaciones. Bueno, pues hace ya años que esta familia se instaló en el Bierzo para hacer vino con la uva Mencía, o sea, Mencía, que es la uva típica de aquí de vino tinto, y bueno, pues hacen vinos espectaculares, pero una vez el cliente que es joven, el menor de la familia que es joven, es muy rock and rollero además y es muy humilde y bueno, pues, vamos, el trabajo de él es brutal en la viña y bueno, es una persona muy humilde. Quería hacer algo para acercar el vino a un público cervecero, eminentemente cervecero, de entre 30, 35, 40 años, y quería acercarlo huyendo del clasicismo de las etiquetas, de ese elitismo, de ese lenguaje que utilizan pues la mayoría de los enólogos, ¿no? Que yo creo que hay una desconexión, por lo menos en España. Mucha gente cree que se hablan en diferentes idiomas, los enólogos y los productores de vino, de los consumidores. Y bueno, pues quería hacer, bueno, un poquito ese acercamiento y nos encargó el diseño de estas etiquetas para hacer una tirada nada más de 1000 botellas, de 1000 unidades y bueno, pues y que nos inventáramos el naming. Entonces hicimos el anti-naming, es decir, en vez de buscar una palabra corta, pues hicimos básicamente cogimos el refranero español y le decidimos dar la vuelta, ¿no? Pues, por ejemplo, nunca es tarde si la dicha es buena, pues lo hemos convertido en nunca es tarde si la valenciana es buena. Al final, bueno, pues eso produjo en el consumidor como una especie de sorpresa a la hora de pedir el vino. No sabía muy bien cómo pedirlo, pero el caso es que te señalaban la bodega y al final acababan diciendo, bueno, pues quiero el de volar o quiero el de nunca es tarde. Bueno, se quedó así, pero bueno, a la gente le llamó la atención y se convirtió un poquito en objeto de culto, ¿no? Para mucha gente, una vez que los consumía, los guardaba.
Os enseño aquí un poquito las primeras propuestas. Queríamos algo diferente y no queríamos la típica etiqueta. Queríamos una especie de collarín y el resto de la etiqueta de la botella pues vacía, ¿no? Y bueno, pues diferentes pruebas que hemos ido haciendo y luego, bueno, pues la etiqueta final puesta en la botella, algo muy divertido, algo muy irreverente, y era un poquito lo que se buscaba, buscar esa sorpresa en los chavales, en las personas de 30, 35 años que probasen el vino por primera vez o que alternaran con la cerveza, ¿no? El vino. Aquí veis la otra etiqueta. Bueno, la uva valenciana es una uva blanca, se llama valenciana, y entonces, bueno, hizo 1000 de cada, y la verdad es que, bueno, la valenciana es una etiqueta, es un tipo de uva que no se suele dar aquí en la comarca del Bierzo. Y aquí un poco, bueno, las cápsulas al final no fueron esas. Las cápsulas que veis allí, que veis en las fotos son prototipos, ¿vale? La verdad es que, bueno, el humor como fuerza empática para interactuar entre las personas es muy potente. Es un poquito lo que quiero que os quedéis con este proyecto, ¿no? Y luego, sobre todo, atreverse a hacer algo diferente. Siempre hay que romper siempre hay que romper un poquito lo que se espera el cliente de ti, ¿no? Entonces, intenta romperle los esquemas, haciéndole cosas muy diferentes, que luego se raja y dice, no, yo quiero algo más clásico, bueno, pero siempre, en mi caso, yo siempre intento hacer algo más rompedor y después que las expectativas del cliente ya me vayan un poquito orientando, ¿no? Hay cosas y proyectos que han quedado estupendamente rompedores y otros pues que se han ido suavizando, ¿no? Y luego, bueno, pues también un poquito el rollo handmade. Ese lettering que veis ahí está hecho a mano, dibujado y luego escaneado y retocado en Photoshop. Como veis aquí los dibujos primeros, ¿vale? De aquella no tenía tableta gráfica, entonces lo hacíamos todo. Bueno, lo sigo haciendo, me encanta el lápiz, la tableta gráfica también, pero bueno, sobre todo el coger el lápiz y el papel. Os ponía aquí una reseña de, bueno, pues un poquito esa... ¿Cómo conseguimos, bueno, pues ese efecto sorpresa en bloggers y en prescriptores de vino, ¿no? Que hablaban de eso, de que parecía un eslogan publicitario, ¿no? Eso, bueno, pues es llamar la atención y que ya te quedes instalado en la mente del consumidor, ¿vale? Bueno, pues ahora pasamos a otro proyecto. Esto es curioso porque es un caso, es un proyecto personal, no comercial, del estudio, ¿vale? Básicamente, una cerveza que personalmente la elaboré yo y decidimos hacer unas, bueno, pues para regalar a proveedores, a clientes y bueno, pues algunos clientes, o sea, amigos y tal, colaboradores, decidimos crear esta cerveza aprovechando un famoso kit de fabricación de cerveza que me regalaron y conseguimos hacer una cerveza artesana muy rica, muy buena. Y dije, bueno, pues ¿por qué no la embotellamos con un diseño chulo, molón, y que sea el regalo de estas Navidades, pues para eso, pues nuestros colaboradores y amigos? Y bueno, pues dicho y hecho. Al final, bueno, pues es un poquito para autopromoción. Cuenta la historia de... Bueno, Home Claro es una marca registrada. Home no es home, es Home, que es en gallego, significa hombre. Hombre Claro es una expresión muy, muy habitual en Galicia. Aquí al lado, estamos al lado de Galicia, a muy pocos kilómetros. Entonces es una expresión que es muy, muy, muy típica de Galicia, ¿no? Home Claro. ¿Vale? Cerveza negra feita en Meda. Bueno, el texto es en gallego y, bueno, pues Meda es una aldea, un pueblito pequeño de montaña donde es toda mi familia política, mi mujer, etcétera. Y la verdad que nos quedó una cerveza riquísima y quisimos contar una historia a través de la cerveza
Bueno, pues una anécdota, vamos, que en la noche es un pueblo muy pequeñito, de 5 habitantes en invierno nada más. Pero bueno, en verano se multiplica hasta por 100. Entonces, unos 100 no son demasiados, por 20 por lo menos. Y entonces, bueno, cuenta la historia muy divertida de un burro que le ataron a la campana de la iglesia en estos pueblos que cuando tocan la campana es para ir a la iglesia o porque ha habido un incendio o ha pasado algo malo, ¿no? Pues entonces, después de una noche de fiesta, un par de vecinos decidieron atar un burro a la campana de la iglesia y poner la alfalfa en el suelo para que cada vez que comiera tocara la campana. Esto fue entre las 7 y las 8 de la mañana. Claro, todo el mundo salió de sus casas pensando que había pasado algo y al final, bueno, pues yo no viví la historia, pero bueno, creo que fue muy divertida. La cuentan pues generación tras generación, ¿vale? Y es un poquito lo que quise contar, ¿no? Del burro mañanero despertando a todo el mundo, ¿no? Si tienes, en este sentido, si tienes una buena historia que contar, vamos, es no sé, lo que más funciona, vamos. Me estoy atascando aquí porque estoy a 4 cosas a la vez, ¿vale? Entonces, sobre todo es que hemos contado una historia cultural que pertenece a la cultura de una zona y la hemos contado a través de un producto, ¿no? Y es algo que va a quedar ahí ya, ¿vale? Como veis, lo que quiero haceros ver es un soporte comunicativo al final, un packaging o un labeling, muy interesante además. Y luego otra cosa, también este diseño la hicimos porque cuando ya tienes una temporada en la que estás haciendo trabajos más o menos clásicos, más o menos poco creativos por el tipo de cliente que tienes, de vez en cuando nos encanta romper los esquemas y hacer algo muy loco, aunque sea para nosotros, para poder desarrollar toda la creatividad que llevas dentro. Eso es algo que si sois freelance o lo vais a hacer, algún día os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Es un estupendo ejercicio además para despresurizar y para entrenar la creatividad. Bueno, se hizo una etiqueta de cerveza negra y esta de tostada, de cerveza tostada. Y bueno, pues como veis al final quedó bastante chula. Es una tirada también muy cortita, estamos hablando de 120 botellas nada más, ¿vale? Al final, tirando todo de impresión digital, ¿vale? Pasamos al siguiente caso. Mira, en este caso es ya una bodega de la zona de Galicia más próxima, que es Valdeorras, de denominación de origen, y quería realizar algo que era para un vino que era su buque insignia, es decir, era un vino de crianza, un vino que el 80% lo exporta para Centro Europa, Alemania, Francia, Suiza, y quería hacer algo que, bueno, pues, que también sorprendiera a la gente. Os estoy poniendo la etiqueta tal cual con su troquel, que corresponde a la parte blanca, ¿vale? Aquí, bueno, un poco el briefing como os contaba, la exportación a Centro Europa y luego, bueno, pues ser una marca en pleno crecimiento con la bodega con 2 años de vida nada más. Y entonces, bueno, un poquito ya tienen en el mercado otros vinos, pero este era el buque insignia, el más trabajado y el top de calidad, ¿vale? El objetivo que me marqué que se marcaron ellos, pero principalmente sí que les asesoré, es que se reflejara lo que le llaman en Galicia la viticultura heroica. La viticultura heroica los viñedos se disponen en bancales dentro de las montañas en tierra y entonces en algunos parajes, en algunos viñedos, hay un desnivel muy importante y es muy difícil practicar la viticultura, pero bueno, los gallegos aprovechan todo y no tienen miedo a nada, con lo cual, bueno, pues esa viticultura heroica de vendimiar con un desnivel de un 45% en un terraplén, bueno, pues
se enfrentan a todo, ¿no? Y es algo que en las parcelas de donde se hacía este vino, el Domus Randy, se hacían en varias parcelas con ese desnivel. Luego, como veis aquí, la inspiración que me sirvió fueron las curvas de nivel para hacer el troquel y crear el troquel de la etiqueta, las propias curvas de nivel y luego la disposición de los viñedos, como veis en las fotos de la izquierda, ¿vale? Esas ondas suaves. La verdad es que es muy estético de verlas, ¿no? Y entonces querían meter el proyecto nuevo de la bodega, un alzado, como tenéis, digamos, primos hermanos de los arquitectos, bueno, lo vais a ver perfectamente, ¿no? Y entonces le hice varios diseños tipo alzado con una idea de los viñedos ondulados en la parte inferior de la ilustración, ¿vale? Y después los primeros bocetos que realicé a mano, cortando yo con el cúter la forma de las etiquetas, bueno, todo muy manual, como veis, ¿vale? Ahora están los mockups que son una maravilla, ¿no? Y después el resultado final. El resultado final, bueno, pues como podéis ver, queda espectacular el desarrollo de la etiqueta. Aquí lo podéis ver, todo el desarrollo, digamos, desde la cara de frente a la cara de atrás. Y bueno, pues como veis, también os quería enseñar en esta, a ver si pasa. Bueno, aquí en la botella cómo se ve ya el frontal, ¿no? Que con esa suavidad y con esa elegancia de la forma que hace el troquel. Para que veáis que un buen troquel comunica y diferencia el producto, ¿vale? Y luego la elección de un buen papel. Este papel es un Constellation Snow, creo que se llama así, y tiene esas estrías. Claro, dijo, quería potenciar esas ondas que hace el propio troquel, pues este papel además tiene esa textura de onda, con lo cual me vino clavado perfecto para poder hacer la elección del soporte del diseño, ¿eh? Luego veíamos aquí también un poquito en la primera imagen los acabados. Aquí se ve bien las letras en relieve a través de un barniz serigráfico y luego la palabra Roandi. La palabra Roandi, como veis, bueno, pues en un stamping plata. ¿Veis aquí el relieve de las letras que se ve? Bueno. Entonces, bueno, pues la elección de un buen papel integrada al propio diseño maximiza el resultado final de la etiqueta, vamos. Es una cosa que al final queda súper potente en diseño, ¿vale? Un poquito el collarino cápsula, el diseño, a partir de un símbolo, pues por repetición, tipo pattern. Y bueno, pues al final se decidió simplemente dejar el espacio negro, el espacio muy limpio en negro y solamente 3 filas de ese pattern, ¿no? Tengo mis dudas, fue una elección del cliente, tengo mis dudas, que yo creo que igual quedaba mejor todo, más elegante hubiera quedado todo el pattern extendido hasta de la cápsula. Vale. Siguiente caso, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, vale. Siguiente caso, este fue un caso muy chulo, porque fue el primer trabajo que hice para una bodega en la que trabajé los últimos 3 años y medio y les he hecho un cambio integral desde el logotipo de la bodega hasta prácticamente todos sus vinos, sus etiquetas. Entonces, según hice el cambio del logotipo, que luego lo vais a ver en otras marcas de la misma bodega, que os enseñaré las etiquetas, aparte del cambio de marca, bueno, pues este fue la primera aplicación del nuevo logotipo en la marca, ¿vale? Esto es un vino espumoso, un tipo, Godelia Cuvée, un Brut Reserva, ¿vale? Es un vino especial, un vino exclusivo, sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues el briefing un poquito era el restyling de marca, de Fructus, que era como se llamaba la marca, se cambió a Godelia Cuvée. La verdad es que fue acertado porque yo les asesoré diciendo que Fructus a mí me recordaba a algo relacionado con las frutas, algo más tipo zumo, no sé, bueno, no tenía mucha fuerza, la verdad. Entonces, bueno,
la nueva aplicación de la imagen de la bodega, y luego me dieron libertad creativa para hacer lo que quisiera. Eso también os vais a encontrar con clientes que os van a encorsetar y os van a atar en corto diciendo no quiero esto, no quiero esto otro, y otros que os van a dejar libertad creativa. Todo depende del grado de confianza que tengan, ¿no? En muchos casos. Hay veces que por cuestiones del cliente, del propio público objetivo, de sus propios clientes, estás un poco encorsetado, pero bueno, siempre hay maneras de poder hacer cosas diferentes, ¿vale? Entonces, el objetivo era posicionar este vino espumoso entre digo, denominación de origen Bierzo, pues entre los top, pero incluso incluiría todo un radio de 300 kilómetros alrededor de la zona del Bierzo, o sea, lo que corresponde al noroeste de España. Vale. Entonces, bueno, esto era lo que tenían antes, para que veáis el cambio. Sí es verdad que no habían invertido mucho en imagen, que yo creo que lo que estaban haciendo era probar el producto y conseguir un buen producto, y cuando tuvieran el buen producto, hacer ya el buen contenedor. Yo creo que es lo que hice al final. Pero claro, yo me encontré con esto y digo, esto es una mierda pinchada en un palo. Y hay que hacer aquí, pues, otra cosa. ¿No? Entonces, bueno, inspiración. Las bailarinas, algo clásico, pero muy, muy elegante, porque uno de las etiquetas de los tags de la propia bodega es que es una bodega que la enóloga es una mujer, en la administración son todas mujeres, o sea, es muy femenina, aunque el administrador y dueño es un hombre, pero es una bodega que es muy femenina en todas sus facetas. Entonces querían también manifestar ese toque femenino en todos sus productos, ¿vale? Entonces, bueno, pues quisimos hacer un poco, crear una historia, ¿no? Crear una historia, y cuando veáis, bueno, pues que de esto de aquí, de las piezas, las cepas retorcidas, que me inspiraban los brazos de las bailarinas, sobre todo, veis por aquí, pues como las bailarinas contorneándose, que aquí pues un dibujo que hice yo en plan muy, muy cutre, pero bueno, para intentar clarificar lo que iba a ser el elemento principal del diseño, que era una ilustración de 4 bailarinas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese movimiento, esa sutil elegancia, quise transmitirla en la etiqueta final, ¿vale? Y de ahí surgieron estas 4 bailarinas, ¿no? Con mucho ritmo, una cosa muy, muy, muy chula, la verdad, ¿no? Entonces, de esas 4 bailarinas que se compusieron en la etiqueta, bueno, pues como ves, se hizo una especie de pattern con ellas y en los diferentes elementos corporativos de la propia etiqueta, ¿vale? Esta es la botella tal cual, se diseñó también en la cápsula, ¿eh? Y después, esa es la historia que se creó. Al caer la noche, el viñedo cobró vida y, desperezándose, Leguas se convirtió en una hermosa escena de danza. Leguas es el viñedo de donde sale este vino, las uvas de este vino, ¿vale? Entonces, bueno, pues creamos esa historia porque nos permite luego comunicar y vender el vino, trazar su comunicación integral, ¿no? A través, por ejemplo, de espectáculos de ballet relacionados con Caudelia Cuvée, que los hemos hecho, ¿no? O sea, estamos un poco trazando las directrices de cómo se va a comunicar luego ese vino con el consumidor, ¿vale? Y luego la importancia, una vez más, de los acabados. El papel sobre el que se asienta la etiqueta está hecho con pétalos de flores, que tiene una textura muy chula. Y después, bueno, pues a mayores le hicimos lo que os dije yo, el contenedor de las propias botellas. Como veis, es un tipo display, pues para, sobre todo, asistir a la caja cerrada, como veis en la caja cerrada y la caja abierta. Sobre todo, modo display para ferias de vino internacionales, y poder asistir y tenerlo todo en un mismo, todo en uno, vamos. Que no haya problema para exponer los vinos. Vamos a ver. Y después esto se quedó un proyecto. Se hizo el diseño, pero no se llegó de momento está sin imprimir, ¿no? Pero bueno, está
se hará, vamos, se está en ello, trabajando en ello, ¿no? Es el estuche para una sola botella, ¿no? Es un poquito lo que os comenté antes de la importancia también del contenedor de la propia botella, ¿vale? Pasamos a otro caso. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Me podéis decir algo? Bueno, creo que tenemos un buen rato. Bueno, esto es para la misma bodega. Esto es el resultado final de lo que se hizo. Una misma marca, pero 4 diseños diferentes, una colección, ¿no? Que es algo pues, que es muy dinámico y que queda muy bien, ¿no? El briefing, estamos hablando de también otro restyling de imagen, os voy a enseñar lo que tenían y luego también seguir aplicando la nueva imagen de la bodega y luego pues libertad creativa, importante. Los tags, pues bueno, como veis, desenfadado, joven, rock and roll, divertido y fresco. ¿Por qué? Pues porque iba para que la uva mencía embotellada en esa marca fuera la primera experiencia pues también de los jóvenes entre 30 y 35 años, ¿no? Ya a nivel, bueno, esta gente exporta mucho para diferentes países, ¿vale? Y luego, sobre todo, pues el engagement, producir un engagement en ese público joven, ¿no? Tradicionalmente cervecero, consumidor de cerveza, pero que también den ese paso para probar vinos y, bueno, pues cosas nuevas, ¿vale? Esto era lo que tenían antes, una etiqueta que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Era el nombre en grande, la marca en grande, sí es verdad que tenía una serie de acabados como muy elitistas, pero no comunicaba absolutamente nada más que eso, ¿no? Entonces, para dotarla de carácter, dije, pues les asesoré y les propuse mi idea. Mi idea fue, joder, el viernes, utilizar el viernes como ese día de la semana que, por lo menos en España, en Madrid es el Casual Friday, en el que los ejecutivos se quitan los trajes y se ponen vaqueros y que empiezas ya a pensar y a organizar el fin de semana, las fiestas, los encuentros con tus amigos. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué no reflejar esa filosofía en la botella, ¿no? En las etiquetas de marca? De un modo un poquito con un estilo vintage. También quería estuve sondeando un estilo musical, como veis ahí los riffs de canciones muy conocidas, muy rock and rollero y un toque vintage, ¿no? Después, bueno, un poquito los primeros esbozos de dibujo de la ilustración que se hicieron y después ya las palabras finales, o sea, perdón, los diseños finales con las frases finales. Se acompañó de frases canallas, no sé si me entendéis lo que es el concepto canalla, si escucháis o conocéis a Joaquín Sabina, supongo que algo sabréis, pero bueno, son frases como gamberras, no sé si me entendéis el concepto, ¿no? Bueno, pues creo que si lo leéis bien os vais a dar cuenta, ¿vale? Escogimos un estilo de aguatinta, de tipo acuarela blanco y negro, porque el blanco y negro siempre es muy elegante. Hagas lo que hagas con el blanco y negro, sean colores sólidos, sean ilustraciones, siempre es algo muy, muy elegante, ¿no? El resultado final. Y entonces decidimos hacer, bueno, pues el típico hombre, mujer, espera un poquito, que activo, hombre, masculino, femenino, música y baile, ¿vale? Entonces, bueno, reflejamos un poquito esos 4 elementos para contar lo que es la filosofía del fin de semana, del chateo, de salir de baile, de fiesta. Y bueno, pues hacer algo diferente. A ver. Bueno, esto es el resultado final de las etiquetas de cómo las estoy exponiendo en mi web, ¿vale? También el rollo de los vinilos, que le pega muy bien, queda súper bien. Soy amante y coleccionista de vinilos, con lo cual, bueno, de discos, de LPs, y bueno, pues, también intento reflejar un poco mi filosofía dentro del producto, ¿no? Esto es un atrezo que creé para las chapas, los pins, creo que no, los pins no sé cómo les llamáis, bueno, alfileres y tal, chapas para colgar en las chaquetas cazadoras. Lo vais viendo y las frases muy, muy gamberras, ¿no? Pero siempre
directas pero sutiles y elegantes, ¿no? Sin perder la compostura, ¿no? Creo que al final tener clase o no tener clase es mucho como el registro que tú utilices en tu comunicación, ¿vale? Nos pasamos al siguiente caso. Aquí os voy a explicar 2 en 1. Es decir, para esta bodega, como seguimos con Godelia, tenía una familia de 3 vinos, que era el blanco Godello, que es el blanco con uva Godello, que es uva blanca, el rosé, que se hace también con uva mencía, y el mencía, ¿vale? De crianza. Entonces, van a un público diferente, entre ellos un público femenino, pero también un público más joven. El tratamiento del color lo veis, como el registro conceptual es como cercano a hacer algo, pues eso, más juvenil, más fresco. Bueno, pues, estaba el briefing. Y luego, pues, sobre todo querían un poco la coherencia estética. Querían una coherencia estética de utilizar el mismo diseño, pero cambiando los códigos de color y los acabados de las etiquetas. Luego os lo voy a relacionar con el siguiente proyecto, ¿vale? Sobre todo se trataba de aumentar el valor percibido, ¿vale? El restyling de la imagen, ahora vais a ver lo que tenían antes. Y luego lo que le hicimos. Bueno, pues le hicimos un plan de marketing y dentro de ese plan de marketing pues se decidió que la marca Godelia iba a actuar como marca paraguas de esa gama de vinos y de Godelia Cuvée, como hemos visto antes, y de Selección Godelia, que veremos a continuación. ¿Veis el logotipo que tenían ahí en negro? Este era el logotipo antiguo que tenían y estas eran las botellas antiguas que tenían. La del viernes que la vimos antes, el Fructus, que también lo hemos visto, y luego pues el Godelia Rosé, que también hemos visto en la foto anterior. Bueno, pues de aquí hemos pasado a esto, ¿vale? O sea, esto es lo que tenían antes, vuelvo a insistir, vale, pues esto. Esto era el logo y cómo lo ponían en las etiquetas. Hacían como un falso efecto aquí, como de embossing, de realce, que quedaba muy cutre, a mí no me gustaba nada, y luego encima lo aumentaban con una especie de sombra impresa que no me gustaba nada como quedaba. Entonces, bueno, pues decidimos cortar por lo sano y hacer algo muy diferente, ¿vale? Entonces, bueno, de ese logotipo hemos pasado a esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, vamos, es una bodega que está en pleno camino de Santiago, en uno de los paisajes más chulos de aquí, del Bierzo, de la comarca, y bueno, pues la verdad es que está todo lleno, rodeado de viñedos, vamos, parece la Toscana italiana, pero en España, y la verdad es que querían vincular el mundo del vino al Camino de Santiago, ¿vale? Entonces, normalmente ese tipo de botella borgoñesa, que es con la que está formada la concha, como veis aquí, es el tipo de botella más habitual dentro de la denominación de origen Bierzo, de aquí, de la zona, ¿vale? Vale, entonces voy a quitar esto. ¿Veis? Aquí, bueno, un poco la inspiración, evidentemente, el Camino de Santiago, que es fundamental, ¿vale? Y luego, bueno, estas las botellas que tenían antes, del diseño que tenían antes, ¿vale? Como veis, muy impersonal, muy poco carácter, muy, no sé, muy plano, no dice mucho o nada. Luego, pues pasamos a la selección de los códigos visuales a través de seleccionar los pantones, los colores de cada uno de ellos, de los modelos, para el Godello, para el Mencía Rosé y para el otro Mencía, ¿vale? Y luego, que no se ve ahí, le hemos añadido... ¿Hola? Le hemos añadido pues una filigrana, un diseño de una filigrana en diferentes, en todas las etiquetas. ¿Veis? Aquí lo hemos añadido en todas estas, ¿vale? Para darle más valor y para dar la percepción de valor aumentada todavía, ¿vale? Y más elegante. Y luego, bueno, pues esta es la presentación que hice en mi página web de los vinos, ¿vale? Como veis en código visual, para un vinos jóvenes, desenfadados, frescos. Y pasamos al siguiente, enlazando con esto,
que estamos hablando de un vino más ya al top de la bodega, ¿no? Pero es el mismo diseño, solamente se cambia el papel, el color del papel, el fondo, y de pasar a pantones, colores pantones se pasan a stamping oro y stamping plata. Pero el diseño es el mismo. Fijaros cómo cambia el registro abismalmente, como si fuera de la noche a la mañana, y nunca mejor dicho, dependiendo del público objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poquito lo de antes, esto es lo que tenían antes, ¿vale? Voy a ir pasando un poco más deprisa porque ya lo hemos visto. La elección de los stampings se cambió también porque ellos lo tenían al revés. Normalmente los vinos tintos se identifican mejor con el stamping plata y los vinos blancos con el stamping oro. Y lo tenían al revés ellos. Aquí lo hemos puesto ya bien, ¿vale? Como veis, fijaros la filigrana que bien queda y cómo la percepción de valor, de calidad que le da al diseño. Y aquí un poquito todas las etiquetas puestas de la familia, ¿vale? Solo quedan 2 casos. ¿Cómo voy de tiempo? Organización. ¿Me da tiempo 10 minutos? Bueno. Metáfora. Pasamos a todo lo contrario. Un diseño minimalista y captar la atención mediante la escasez, digamos, de elementos, ¿no? A través de un símbolo, como si fuera un logotipo, ¿vale? Es un vino hecho en ánfora de barro, criado en ánfora de barro, ¿vale? Y entonces es un vino de garaje, son vinos de garaje, es decir, de garaje literalmente lo hace el bodeguero en el garaje de su casa, pero bueno, están adscritos a la denominación de origen Bierzo, son vinos de calidad. Entonces, bueno, ahí tienen un terreno muy chulo para investigar. Bueno, un poquito la inspiración, ¿vale? Los vasos comunicantes, ¿no? La porosidad que transmite el barro al vino y el vino al barro, ¿no? Quise reflejar un poquito eso en el símbolo, que luego al final, bueno, pues como veis, bueno, imaginaros eso, el líquido que va pasando de un vaso a otro, de una cápsula a otra, ¿no? Y se va llenando, ¿no? Y después, que a su vez, bueno, como está ahí en rojo, me formaba la M perfectamente de la inicial de metáfora. O sea, así que, vamos, estupendo. Vale. Entonces, al final, la etiqueta quedó en esto. También hice un reflejo, un realce de vino de mencía, uva mencía envejecida o criada en ánfora, porque no son vinos habituales, ¿vale? Y bueno, pues luego ya el resultado final fue súper chulo, porque es un vino muy minimalista, ¿vale? En el que escondo el nombre de la marca. Como veis, está hecho, si no me equivoco, es un blind embossing, ¿sabes? Clavado. En España se dice clavado, como si fuera un molde, la letra, ¿vale? Y lo que realmente se ve de lejos es el símbolo, solamente. Te tienes que acercar para ver la marca, ¿no? Y luego ya lo ves sutilmente el nombre. La verdad es que como atracción ha funcionado y está funcionando muy bien. Súper elegante. Y entonces es captar la atención y crear expectativas a través de eso, de la semiocultación de la marca, de la propia marca. Y el aprovechamiento, una vez más, de los acabados de impresión. Es fundamental que tengáis eso en cuenta. ¿Ves? Aquí un poco un maridaje que hizo un bloguero del vino con Billy Idol, Dancing with Myself. La verdad es que, bueno, me encanta la comparación que ha hecho de la música con el propio vino, ¿no? Vale. No sé si conocéis a Billy Idol, a mí me encanta. Bueno, pues este vino, la verdad es que esa etiqueta ha llamado la atención en varios concursos, si no me equivoco, en los Latam Pack el año pasado y en los German Design Awards también fue seleccionada. ¿Vale? Pasamos al penúltimo caso. Básicamente, bueno, también súper elegante. Normalmente el bodeguero en esta zona te suele pedir cosas un poco clásicas. Yo quiero huir de ello, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Pero bueno, dentro de lo clásico también puedes hacer cosas más estilizadas, más modernas y otras cosas pues no, menos modernas, ¿no? Entonces aquí se basó un poquito en
En el enfoque sensorial de la etiqueta. Tiene relieve esa etiqueta y tiene una serie de texturas de color que son súper chulas. Ahora os contaré un poquito. También un posicionamiento como vino de paraje. Dentro de los vinos, del mundo de los vinos, existe una denominación que se dice vino de paraje o vino de finca, que tiene más valor que no tener nada de eso, ¿no? Entonces, le hace todavía más exclusivo al vino, ¿no? Entonces, bueno, pues son viñedos exclusivos también, orientados hacia el sur, que dan una calidad de uva excepcional y una uva muy frutal, un sabor espectacular. Entonces, quisimos reflejar un jardín. El vino está el nombre muy galleguizado, Chardín es típico del gallego, la X. Entonces, realmente, bueno, Chardín de San Pedro. Bueno. Y bueno, aquí hicimos como una especie de lettering de la X inicial. Bueno, pues como veis a la izquierda, con las texturas, y a la derecha, bueno, pues que funciona en blanco y negro y ha funcionado, como veréis, para ciertas aplicaciones. ¿Por qué os pongo esto? Esto es de un colega mío, que no sale el nombre ahí abajo, se llama David Rodrigo, es un amigo mío de toda la vida y él es artista. Y entonces hace texturas, hace vida, o sea, hace cuadros, pintura muy interesante, muy abstracta, pero también con una riqueza de texturas que quise reflejar. Por eso hablaba de etiqueta sensorial, que quería reflejar en la etiqueta, ¿vale? Digamos que esas texturas que veis de color están metidas dentro de lo que es el propio diseño de la etiqueta, como veis. Son pequeñas pistas, pero que al final conforman un resultado final espectacular, la etiqueta. Y después de la tipografía, pues jugué con una tipo Roma, por así decir, una tipografía tipo Roma, y luego, pues como veis, que dentro de lo clásico es muy elegante, ¿no? Tiene mucha distinción, y luego pues jugando un poquito con la conjunción de, para hacerlo como más clásico, pero que lo clásico cuando vuelve se convierte en moderno, o sea, eso no lo olvidéis, que esto da muchas vueltas, ¿no? Y lo que hace 20 años se llevaba, era muy top, a los 10 años se apagó y ahora a lo mejor pues vuelve, lo estamos viendo en la moda de la ropa, o sea, en el mundo de la moda, etcétera, etcétera. El diseño pasa un poquito también con las tipografías, ¿vale? Entonces quisimos hacer una conjunción como en el castellano antiguo, en ciertas ciudades como Salamanca, donde estudié yo, se utilizaba mucho antiguamente pues este tipo de símbolos para hacer la conjunción de, ¿vale? Y la verdad que quedó muy elegante. A ver, que quite esto, vale. El resultado final de la botella, ¿vale? Bueno, lo podéis ver ya en la página web, que por cierto lo estrené el pasado lunes, con lo cual, bueno, ha coincidido súper bien, porque de lo que tenía a lo que tengo ahora vais a ver los trabajos con mucha mayor precisión y detalle, ¿vale? Y bueno, veis aquí un poquito, os quería enseñar esa parte sensorial del tacto. No sé si se aprecia aquí esos brillitos, ese volumen que tienen las formas, ¿vale? Del lettering, sobre todo la parte de color, si se aprecia, que creo que sí que se aprecia, ¿vale? Y que, bueno, queda la verdad que de lujo la etiqueta, ¿vale? Aquí, bueno, pues diferentes imágenes. Y el logo, que también se lo diseñamos, porque muchas veces te dicen, tengo el vino, pero no tengo el logo de la bodega. Pues bueno, pues te hacemos un completo, te hacemos un pack por todo, ¿no? Y viene estupendamente bien, ¿vale? Más que nada porque hay clientes o bodegueros que te traen su propio símbolo tal y luego es que esto no se puede hacer nada con ello. Te trabajas una etiqueta muy trabajada y luego resulta que tienes que acompañarla de un logotipo feo y ya no es lo mismo el trabajo, no queda redondo, no es lo mismo. Entonces, que esté todo en la máxima calidad posible de diseño. Y luego, bueno, pues esto para unas piezas que se hicieron promocionales. En el fondo veis un contenedor, o sea, un empaque para 2 botellas, un estuche, y después le hicimos también, bueno, pues con papel, ¿cómo se llama? Tipo papel cebolla, no recuerdo ahora el nombre, ¿cómo se llama? Impreso, lo que es todo en el desarrollo del lettering, ¿vale? Y luego aquí que el estuche, también se hizo el estuche de 2 botellas que queda súper chulo, súper elegante, en blanco y negro, como siempre.
Y después pasamos al último caso, ¿vale? Y con esto ya termino. No sé si me he pasado tiempo, pero bueno. Esto fue un proyecto también personal, ¿eh? No me ha quedado aquí la explicación del cliente. Es un festival cultural que se realiza aquí en un pueblo al lado de Ponferrada, en el Bierzo. Es Festival Cultural Internacional. Empezó con invitados de países africanos. Quien lo organiza ha vivido en África muchos años, Senegal principalmente. Y entonces, bueno, bueno, los primeros años países africanos y ahora también, por ejemplo, este último año fue México, que quedó súper bien el festival. Y bueno, en concreto, este festival, que fue en 2017, esta edición, era un poquito pues con el rollo steampunk y bueno, desarrollar un poquito el viaje imaginario recordando la literatura de Julio Verne, ¿no? Entonces, qué mejor manera que hacer una cosa súper creativa, ¿no? Mezclando el steampunk o steampunk, la uva mencía y luego, bueno, pues el viaje a la luna, ¿no? Haciendo un poco un homenaje a los hermanos Méliès, que fueron los que hicieron el viaje a la luna, no sé si lo habéis visto, creo que es de 1905, las primeros largometrajes de la historia del cine. ¿Vale? Entonces, a través de la técnica del collage, hicimos, bueno, pues una representación de un racimo de uvas, pero con planetas, ¿no? Esos mundos por conquistar de la propia uva mencía, ¿no? Y aparte que el festival se llama Billar de los Mundos, con lo cual nos quedaba, vamos, estupendo, ¿vale? Y luego la aplicación. Una cosa un consejo, un tip que viene ahora muy a pelo, muy bien, es que yo cuando son producciones, microproducciones de vinos, que puedan ser menos de 1000, en este caso eran 150 nada más, tenéis la opción de ultra personalizar el producto, aunque os lo tengáis que curar más, que lo tengáis que hacer incluso vosotros mismos, como he hecho yo en este producto, pero el resultado final es espectacular, ¿no? Las banderitas, el collarín lo hice a mano, lo pegué a mano en el cuello de la botella y la verdad es que, bueno, a la gente le moló un mogollón, llamó muchísimo la atención. Por un lado estaba el logotipo del festival, que es lo que veis en esta diapositiva, y por el otro estaba la relación con Julio Verne. Está aquí. Aquí está, a ver, Villar de los Mundos, rosado tal, y la frase: a partir de ahora no viajaré más que en sueños, ¿no? Que se le atribuye a Julio Verne. No está muy bien, pero bueno, no está muy claro que sea así, pero es la leyenda que se le atribuye a Julio Verne. La verdad es que me parece preciosa, ¿no? La frase, ¿no? Y que venía muy bien para explorar un festival cultural, ¿no? En el que no necesitas viajar para estar en otros continentes, sino hacerlo a través de la propia imaginación, ¿no? Creo que resume bastante bien incluso nuestro trabajo, ¿no? El diseñador tiene que estar constantemente viajando por mundos inexplorados, mundos imaginarios, siempre, ¿vale? Entonces, bueno, con esto acabo. No sé si de tiempo, si está bien esto, cómo hemos estado. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis asistido, ¿eh? No sé si podemos entrar ya en contacto para responderos preguntas. Muchas gracias, Juanma. De verdad quedamos totalmente asombrados con todo lo que nos has enseñado, con tu trabajo tan creativo y fenomenal, totalmente de otro nivel. Muchísimas Nos gracias. ha encantado a todos. Estamos muy agradecidos con lo que nos has mostrado y nos has compartido. Tienes un talento increíble. Bueno, hay que entrenarlo, hay que entrenarlo. Esto es, a ver, el diseñador gráfico que pretenda vivir de esto toda su vida es constancia, pero es mucha autoexigencia. Si trabajaréis conmigo y vierais el día a día, os podéis flipar, os podría llamar la atención el grado de autoexigencia para hacer esto. Evidentemente, tiene que ser así, si no haría otro tipo de diseño más banal, más insípido, más aséptico, ¿me entiendes? Entonces,
también parto de la idea, creo que lo decía Norberto Chávez, no sé si lo conocéis, que es argentino, profesor de branding, y que ha hecho parte de su carrera en España, su carrera profesional. Siempre decía que el buen diseñador, el gran diseñador, tiene que estar siempre aprendiendo, pero ya no solo del diseño, sino aprendiendo de fuentes de literatura, aprendiendo de otras disciplinas, aprendiendo de todo de la vida, y cuanto más, digamos, hacerse culto, ¿no? Un diseñador culto tiene más posibilidades de hacer, dicen, un trabajo más creativo que el que no tiene inquietud por leer o por hacer, o sea, lo que se llama en España un culo inquieto, ¿no? De ver, de aprender, de querer aprender de todo, ¿sabes? Tenemos una profesión muy privilegiada porque es muy transversal para saber de todo. Es decir, lo mismo a mí me encarga pues, un bodeguero y aprendo de uvas, aprendo de vinos, como que me viene una empresa tecnológica de móviles y aprendo sobre cómo se distribuye y se organiza una red 5G, por ejemplo, ¿no? Eso no tiene nada que ver, pero si algo nos da el diseño gráfico es que es transversal a cualquier disciplina y sector productivo. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Juanma. Tenemos muchas ramas en el diseño, las que podemos abordar, y muy interesantes también. Es un honor haber compartido contigo y que estés aquí con nosotros, que nos hayas contado todo lo que sabes. Estuvo súper increíble, en verdad. Pues me alegro No y es tan espero que lo aprovechéis y que, oye, que si os queda algo y algún día dentro de 3 años, oye, es que me acuerdo ahora de aquella frase que dijo el Juanma y la apliquéis y os valga como solución, y yo estaré encantado de ello, vamos, sin problema. Muchísimas gracias, Juanma. Así como lo dijo Rocío, pues estamos muy seguros que aprendemos muchísimo este día en tu conferencia, y la verdad es que es un honor para nosotros compartir contigo, pero más que eso, el poder aprender y pues llenarnos de tu gran conocimiento. Quisiéramos saber si estás de acuerdo con responder algunas preguntas que nos han hecho los espectadores. Sí, perfecto, claro. Sí, he todo oído eso. Gracias, Juanma. La primera pregunta es, ¿cómo manejar una situación en la que un cliente no está de acuerdo con su diseño? Bien, pues es complicado, porque hay clientes que no se dejan asesorar o no, pero normalmente cuando has llegado a ese punto es que hay algo en el proceso que no ha quedado claro, o que ha habido una falta de comunicación entre el cliente y el diseñador. Porque normalmente yo por ejemplo, antes de trabajar y de iniciar un proyecto, redacto un briefing con todas las características del trabajo, las fuentes de influencia, el estilo, si es ilustración, si es fotografía, todo lo que voy a hacer, ¿vale? Incluso el tipo de tipografía. Yo todo eso se lo enseño al cliente. Y una vez le exijo un visto bueno. Es decir, por aquí van los tiros. Lo que no puede ser es que empiece a hacer un diseño y de una forma determinada, según me ha contado el cliente, y después cambie de criterio, que eso está estipulado en los presupuestos, que si hay un cambio de criterio, pues a mayores es un porcentaje mayor de presupuesto. Entonces, si cambia de criterio, tiene que asumirlo. En ese sentido, hay veces que ha pasado y que bueno, trabajos que se han ido al traste, pero pocos. Normalmente suelen trabajar, si te contratan es porque confían en ti. Si esa confianza es plena, siempre se van a fiar de tu criterio. Siempre intentar asesorar al cliente y desde el principio y explicarle los pasos que se van a dar, siendo muy transparente siempre. No sé si he podido solucionar. No. Consejos que tomaremos muy en cuenta de tu parte, Juanma, para cuando nos toque a nosotros estar ahí. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu consejo respecto a las tintas a la hora de crear una etiqueta? A las tintas. ¿Has dicho tintas? ¿Así es? Vale. Vale, pues depende, o sea, el tipo, o sea, normalmente yo cuando hago un diseño, tanto sea para etiqueta como para diseño de logo, siempre trabajo con el blanco y negro primero,
porque si funciona en blanco y negro, te funciona en color. ¿Por qué digo esto? Porque el blanco y negro, si tú tienes un diseño en blanco y negro, aparte de poderlo imprimir en digital, en offset, en imprenta, lo vas a poder serigrafiar. Si tú tienes un diseño que dependa, que te marque ya las tintas o los colores desde el principio, es posible que hagas algo que al final no sea imprimible. No sé si me explico. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo diseñar un logo donde lo vas a poner, o un diseño donde se va a mostrar en digital, en web, que, por ejemplo, impreso en una imprenta, o sea, en una etiqueta. En una etiqueta no solo ya se imprime en offset, que es, digamos, la técnica más habitual de la imprenta a nivel mundial, sino que también tienes serigrafía y luego tienes también digital. Entonces, todas esas técnicas, dependiendo de la complejidad del diseño, de las formas, se podrán hacer o no se podrán hacer dependiendo de esa dificultad, ¿vale? Entonces, intento respecto a las tintas seleccionarlas al final del proceso creativo. Gracias, Juanma. Es un consejo también y otras técnicas que tendremos que tomar en cuenta. Vamos con la siguiente pregunta y es, para el desarrollo de una etiqueta, aproximadamente, ¿cuánto tiempo pides? Oye, ojalá tuviera un año y que me la pagaran súper bien. Mínimo, a ver, en mi caso, ojo, habrá otros diseñadores que te digan mínimo 6 meses. A mí es lo que me gustaría, creo que el tiempo ideal son 6 meses. He hecho etiquetas como la de Jardín de San Pedro que hemos visto antes, la de el lettering de la X, pues prácticamente en 1 mes y medio solamente. Claro, te exige una actividad y, bueno, vamos, te hipoteca todo el tiempo, ¿no? Pero, claro, ¿por qué son 6 meses? Realmente, primero tienes que dar vuelta a la cabeza. Tienes que ver el concepto y ver que funcione, que va a funcionar con el tipo de consumidor que está buscando la bodega. Pero es que luego no solo es eso, sino luego el estilo, lo que vimos un poquito al principio, el estilo que decides. El diseño es una toma de decisiones constante desde la primera palabra que te explica el cliente hasta la entrega del trabajo, casi, o del arte final. Es una toma de decisiones constante. Entonces, cuanto más tiempo tengas de tomar esa decisión, de pensar, mejor va a quedar todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en mi caso, pues, como os habrá pasado a vosotros, ¿no? De realizar diseños, hacerlos, pues, por ejemplo, los dejáis hechos hoy, un boceto, por ejemplo, y los dejáis ahí, os hartáis ya de verlo, os bloqueáis, y luego necesitáis igual 2, 3 días o una semana y lo veis con otros ojos, con de otra forma. Veis los fallos, veis cómo funciona o veis, ostras, pues estoy convencido de que por aquí van los tiros, ¿no? Es decir, el reposo. El reposo es fundamental y de ahí muchas veces es por lo que se tarda tiempo en hacer estas etiquetas, ¿no? Cuanto más tiempo tengamos, más calidad va a tener esa etiqueta. Y volvemos a lo que expliqué al principio del taller sobre el slow design, ¿no? Se miman más los trabajos cuando más tiempo tienes para hacerlo. Yo estoy ahora con una etiqueta acabándola y llevo 1 año y medio con ella. También un poquito por cambios de criterio del cliente, pero bueno, va a quedar espectacular. A ver si para principios del próximo año puedo enseñarla. Pero llevamos 1 año y medio con ella. Hay otros diseñadores que ya os digo, 6 meses y otros incluso los que tienen que elegir el naming y que le dan toda la responsabilidad al estudio creativo, te dicen 12 meses, 1 año aproximadamente. Definitivamente sí hay que tomarnos nuestro tiempo para diseñar, así como tú lo dices, para entregar algo increíble. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el diseño más difícil que te ha tocado hacer? De etiquetas de vino, supongo, ¿no? Sí. Bueno, pues te diría que de los que vimos hoy, la familia que hemos visto de Godelia, tanto de los jóvenes como o sea, que los que tenían color, bueno, los veis, no sé si veis aquí, en la parte de aquí los veis, ¿no? Espera que no se monta aquí, no se ve, bueno. La familia Godelia, ¿no? Tanto los 3 jóvenes como los 2 stamping, ay, no sé qué ha pasado, bueno.
No sé qué he hecho. Bueno, los veis ahí a un lado mío, ¿no? Pues eso fue porque esa filigrana que os enseñé, un poco deprisa, pero os enseñé una filigrana que es la que va reflejada dentro de la concha, del logotipo de la bodega, y que en unos casos va en stamping y en otros en barniz serigráfico en relieve. Claro, hubo muchas dificultades a la hora de la separación de esas líneas que conforman esa filigrana tan fina, tan suave, con las líneas tan delgadas, pues que en la impresión me asesoraron bien antes, pero tuve que hacer como unas 8 pruebas para que la separación fuera la justa y que no se emborrara el diseño y no se fuera a pique. Entonces tuve que hacer 8 pruebas. Antiguamente esas etiquetas estaban pensadas para que lo que veis en color fuera troquel y se viera la botella debajo del vidrio, pero tampoco daba técnicamente para poder hacer. Entonces fue por lo que al final se hizo la impresión en color, los stampings diferentes y luego los barnices diferentes. Sí, fue muy complicada hacer la parte técnica sobre todo, ¿vale? Y luego en la parte, doy la vuelta porque las tengo todas por ahí. No, las otras no te diría, mira, las están ahí a la vista un poco para que las veáis. Las otras a nivel técnico y a nivel conceptual no supusieron especial dificultad, ¿no? Para mí. Muchísimas gracias, Juanma, y creo que siempre tenemos algún proyecto que es difícil de sobrellevar, pero al final, tú con tanta creatividad y tu trabajo tan increíble, sabes cómo sobrellevarlo. Y gracias, Juanma, por responder a todas nuestras preguntas. Hemos llegado al final de esta etapa. Gracias por este excelente taller que nos brindaste y nos alegra que estés con nosotros el día de hoy. Es un honor tenerte aquí nuevamente, como ya te había dicho. Y de nuevo, muchas gracias por esto. Esperamos tenerte pronto. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por fijarse en mi trabajo. No es fácil desde la periferia de Madrid, Barcelona, las grandes ciudades. No es fácil que se fijen en tu trabajo. Por suerte tenemos las redes sociales hoy para vendernos y para visibilizar nuestro trabajo diario y la verdad es que os agradezco muchísimo que os hayáis fijado en mi trayectoria, en mi trabajo. Ha sido un honor, para mí ha sido un honor participar en esta charla, en este taller.